Capítulo 1. Nadie vendrá a salvarte. Hay una verdad que muchas personas pasan años evitando. Una verdad incómoda. Una verdad que no suena bien en discursos optimistas ni en frases motivacionales bonitas. Pero es una verdad real. Nadie vendrá a salvarte. Nadie aparecerá de repente para arreglar tu vida. Nadie tomará las decisiones difíciles por ti. Nadie cargará con el peso de tu futuro. Y cuanto antes entiendas esto, antes empezarás a recuperar el control de tu vida. Porque muchas personas viven esperando algo que nunca ocurre. Esperan que llegue el momento perfecto. Esperan sentirse listos. Esperan que aparezca una oportunidad mágica que cambie todo. Esperan motivación. Esperan inspiración. Esperan que las circunstancias mejoren. Esperan que alguien los ayude. Pero mientras esperan, la vida sigue avanzando. Los días pasan. Las semanas pasan. Los años pasan. Y lo que parecía una pausa temporal se convierte en un estilo de vida. Un estilo de vida basado en esperar. Esperar para empezar. Esperar para cambiar. Esperar para actuar. Pero el problema es que la vida rara vez recompensa a los que esperan. La vida recompensa a los que actúan. Incluso cuando no se sienten preparados. Incluso cuando tienen miedo. Incluso cuando el camino no está completamente claro. Porque la realidad es esta. Nadie está completamente listo cuando empieza algo importante. Nadie tiene todas las respuestas al principio. Nadie tiene seguridad absoluta. Las personas que parecen seguras hoy también empezaron con dudas. También empezaron con miedo. También empezaron sin saber exactamente cómo funcionaría todo. La diferencia es que empezaron, mientras otros esperaban, mientras otros analizaban, mientras otros posponían, mientras otros buscaban el momento perfecto que nunca llegó. Hay algo peligroso en esperar demasiado. La espera se convierte en hábito. Y cuando esperar se convierte en hábito, la acción se vuelve cada vez más difícil, porque tu mente se acostumbra a posponer. Se acostumbra a evitar el riesgo. Se acostumbra a permanecer en lo conocido. Y poco a poco empiezas a vivir en una versión reducida de tu propio potencial. No porque no tengas talento. No porque no tengas capacidad, sino porque nunca decidiste usarla. Las personas que cambian su vida suelen tener un momento de claridad brutal. Un momento donde entienden algo muy simple. Si su vida va a cambiar, tendrá que ser por sus propias decisiones, no por suerte, no por milagros, no por rescates, por decisiones, por acción, por responsabilidad. Ese momento puede ser incómodo, porque significa aceptar algo difícil. Significa aceptar que muchas de las cosas que no funcionan en tu vida no cambiarán solas. Significa aceptar que el control de tu vida siempre ha estado en tus manos. Incluso cuando no lo parecía. Incluso cuando era más fácil culpar a las circunstancias. Incluso cuando parecía que otros tenían ventajas. Aceptar esa responsabilidad puede ser duro, pero también es liberador. Porque en el momento en que aceptas que nadie vendrá a salvarte, también entiendes algo poderoso. No necesitas ser salvado. Necesitas actuar. Necesitas decidir. Necesitas empezar a construir la vida que dices querer. Eso no significa que el camino será fácil. No significa que no habrá obstáculos. No significa que todo saldrá perfecto. Pero significa algo mucho más importante. Significa que dejarás de esperar. Y cuando dejas de esperar, empiezas a moverte. Empiezas a intentar. Empiezas a equivocarte. Empiezas a aprender. Empiezas a avanzar. Y ese movimiento, aunque sea pequeño al principio, cambia todo. Porque la vida cambia cuando tú cambias. No cuando el mundo cambia. No cuando las circunstancias mejoran. No cuando alguien te rescata. Cuando tú decides actuar. Y esa decisión puede empezar hoy. Ahora mismo. Con algo pequeño. Con un paso simple. Pero con una mentalidad diferente. La mentalidad de alguien que ya entendió la verdad. Nadie vendrá a salvarte.
Pero tal vez eso sea exactamente lo que necesitas. Porque cuando entiendes que nadie vendrá, también entiendes que todo depende de ti. Y esa es una de las verdades más duras, pero también una de las más poderosas que puedes escuchar. Capítulo 2. Tu vida es el resultado de tus decisiones. Hay una verdad que muchas personas pasan años evitando mirar de frente. Porque cuando finalmente la aceptas, ya no puedes esconderte detrás de excusas. La verdad es simple. Tu vida actual es el resultado de tus decisiones. No solo de algunas, de miles de ellas. Decisiones pequeñas, decisiones grandes, decisiones que parecían insignificantes en el momento, pero que con el tiempo se acumularon y construyeron exactamente la vida que hoy tienes. Eso incluye lo bueno, pero también incluye todo aquello que no te gusta. Tu situación económica, tu disciplina, tu nivel de energía, tu estado físico, tu mentalidad, las oportunidades que tienes, las oportunidades que dejaste pasar. Todo está conectado con decisiones. Y esa idea puede ser incómoda, porque es mucho más fácil pensar que las circunstancias tienen toda la culpa. Es más cómodo creer que el problema fue la suerte, el entorno, el momento, las personas, el sistema. Pero aunque esas cosas influyen, no cuentan toda la historia. Porque siempre existe un punto donde tus decisiones entran en juego. Decidir levantarte temprano o quedarte en la cama. Decidir entrenar o evitar el esfuerzo. Decidir aprender algo nuevo o distraerte durante horas. Decidir enfrentar algo difícil o posponerlo otra vez. Decidir actuar o esperar. Cada día está lleno de esas elecciones. La mayoría parecen pequeñas. Pero el problema es que las decisiones pequeñas repetidas miles de veces se convierten en destino. Una noche viendo contenido sin propósito no parece grave. Pero cientos de noches iguales cambian la dirección de una vida. Un día sin disciplina parece insignificante, pero años sin disciplina crean resultados mediocres. Una oportunidad ignorada parece pequeña, pero muchas oportunidades ignoradas construyen una vida llena de ¿qué hubiera pasado si? Y cuando finalmente miras hacia atrás, las consecuencias se vuelven evidentes. No ocurrió de golpe. Ocurrió lentamente. Decisión tras decisión. Año tras año. La vida que tienes hoy no apareció de repente. Se fue formando con cada elección que hiciste cuando nadie estaba mirando, cuando nadie estaba juzgando, cuando nadie estaba esperando nada de ti. Esas decisiones silenciosas son las que realmente construyen una vida. Las decisiones que tomas cuando podrías elegir cualquier cosa, cuando podrías esforzarte o podrías evitar el esfuerzo, cuando podrías crecer o podrías quedarte donde estás. Y aquí viene la parte brutal de esta verdad. Muchas personas saben exactamente qué deberían estar haciendo. Saben que deberían cuidar su cuerpo. Saben que deberían aprender más. Saben que deberían dejar de perder tiempo. Saben que deberían enfrentar ciertas cosas en su vida. Pero no lo hacen. No porque no tengan capacidad, no porque no tengan inteligencia, sino porque eligen lo fácil, lo inmediato, lo cómodo, la distracción. Y la comodidad es peligrosa, porque no destruye tu vida de forma dramática, la destruye lentamente, casi de forma invisible. Te convence de que mañana será un mejor momento para empezar. Te dice que hoy puedes relajarte un poco más. Te hace creer que todavía tienes mucho tiempo. Pero la verdad es que cada vez que eliges comodidad sobre crecimiento, estás votando por una versión más pequeña de tu vida. Estás reforzando una dirección donde las cosas permanecen iguales, donde el potencial se desperdicia, donde el tiempo pasa sin cambios reales. Y lo más peligroso es que ese proceso es silencioso. No hay alarmas, no hay advertencias dramáticas. Solo días normales, días que parecen inofensivos, pero que lentamente se convierten en años, años donde las decisiones fáciles dominaron, hasta que un día miras tu vida y te preguntas cómo llegaste ahí, cómo pasó tanto tiempo, cómo ciertas cosas nunca cambiaron.
Pero la respuesta siempre estuvo en las decisiones diarias. No en un gran evento. En hábitos. En elecciones repetidas. En momentos pequeños donde elegiste lo fácil. La buena noticia es que esa misma verdad brutal también contiene poder. Porque si tu vida actual fue creada por decisiones, también puede cambiar por decisiones. No necesitas un milagro. No necesitas un rescate. Necesitas nuevas elecciones. Elecciones diferentes. Elegir disciplina cuando antes elegías comodidad. Elegir acción cuando antes elegías esperar. Elegir crecimiento cuando antes elegías distracción. Eso no ocurre de la noche a la mañana, pero ocurre cuando decides dejar de vivir en automático, cuando empiezas a observar tus decisiones con honestidad brutal, cuando te preguntas algo simple antes de actuar. ¿Esto me acerca a la vida que quiero o me aleja? Si empiezas a hacer esa pregunta todos los días, tu vida empezará a cambiar. Porque tus decisiones empezarán a cambiar. Y cuando tus decisiones cambian, tu dirección cambia. No necesitas cambiar todo hoy. Pero necesitas empezar a cambiar algo. Una decisión. Luego otra. Luego otra. Porque el futuro que tendrás dentro de 5 o 10 años no será una sorpresa. Será el resultado directo de las decisiones que empieces a tomar desde ahora. La pregunta real no es si puedes cambiar tu vida. La pregunta es mucho más directa. ¿Estás dispuesto a cambiar tus decisiones? Porque al final, esa es la única cosa que siempre ha estado completamente bajo tu control. Capítulo 3. El tiempo que estás destruyendo sin darte cuenta. Hay algo que estás perdiendo en este momento. Algo que no puedes recuperar. Algo que no se detiene, no espera y no negocia con nadie. Tu tiempo. No importa quién seas. No importa tu edad. No importa cuánto dinero tengas. El tiempo avanza exactamente igual para todos. Segundo tras segundo. Minuto tras minuto. Día tras día. Y aunque todos saben esto en teoría, muy pocas personas lo entienden realmente en la práctica. Porque el tiempo es engañoso. Cuando miras hacia adelante parece infinito. Parece que siempre habrá más. Más oportunidades. Más años. Más momentos para empezar. Pero cuando miras hacia atrás ocurre algo extraño. Todo parece haber pasado demasiado rápido. Años completos desaparecieron en lo que parece un instante. Momentos que parecían recientes ya pertenecen al pasado. Etapas completas de tu vida terminaron antes de que pudieras apreciarlas. Ese es el truco del tiempo. Se siente lento cuando lo vives, pero parece haber volado cuando lo recuerdas. Y mientras ocurre ese proceso silencioso, muchas personas están haciendo algo extremadamente peligroso. Están desperdiciando sus años más valiosos. No de forma dramática, no con grandes errores, sino con miles de pequeñas distracciones. Horas que desaparecen en pantallas. Horas consumiendo contenido sin propósito. Horas comparándose con otros. Horas esperando sentirse motivados. Horas evitando el esfuerzo. Horas posponiendo lo importante. Cada una de esas horas parece pequeña, inofensiva, pero cuando se acumulan durante semanas, meses y años, construyen una pérdida enorme. Piensa en esto con honestidad brutal. ¿Cuántas horas has perdido en los últimos años haciendo cosas que no te acercan a la vida que quieres? Horas mirando el teléfono. Horas procrastinando. Horas diciendo que empezarás mañana. Horas que parecían insignificantes en el momento, pero que juntas podrían sumar meses, incluso años. Y aquí está la parte más dura. Muchos de esos años eran los mejores años para empezar algo grande. Los años donde tenías más energía, más libertad, más capacidad para aprender, más margen para cometer errores. Pero el tiempo no anuncia cuando esas etapas están pasando. No envía advertencias. No dice: este es uno de los años más importantes de tu vida. Simplemente avanza. Y cuando finalmente te das cuenta, esa etapa ya terminó. Mucha gente despierta demasiado tarde. Despierta cuando las responsabilidades aumentan.
cuando el margen para arriesgar se reduce, cuando el tiempo disponible ya no es el mismo. Entonces aparece una sensación difícil de ignorar: el arrepentimiento, no por haber intentado algo y haber fallado, sino por no haber intentado nada cuando todavía era posible. Ese tipo de arrepentimiento pesa mucho más, porque el fracaso al menos deja aprendizaje. Pero la inacción deja preguntas. Preguntas que pueden acompañarte durante años. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿Qué habría cambiado si hubiera empezado antes? ¿Dónde estaría hoy si hubiera usado mejor mi tiempo? Esas preguntas aparecen cuando miras atrás y ves cuánto tiempo se fue sin que lo aprovecharas. La verdad es dura, pero necesaria. El tiempo no está de tu lado. Nunca lo ha estado. Cada día que pasa es un día menos. Cada año que pasa es un año que no regresa. Eso no es algo negativo. Es simplemente la realidad. Y cuando aceptas esa realidad, ocurre algo poderoso. Empiezas a valorar tu tiempo de forma diferente. Empiezas a verlo como lo que realmente es. El recurso más valioso que tienes. Más valioso que el dinero. Más valioso que la comodidad. Más valioso que casi cualquier otra cosa. Porque el dinero puede recuperarse. Las oportunidades pueden volver. Pero el tiempo que se fue no vuelve jamás. Cada día que pasa es una inversión. La pregunta es simple: ¿estás invirtiendo tu tiempo o lo estás destruyendo? La diferencia entre esas dos cosas parece pequeña al principio, pero con el paso de los años se vuelve enorme. Las personas que usan bien su tiempo construyen habilidades, construyen disciplina, construyen oportunidades, construyen una vida que crece. Las personas que lo desperdician construyen lo contrario. Construyen hábitos de distracción, construyen estancamiento, construyen años que pasan sin cambios reales. La diferencia entre esos dos caminos no aparece de un día para otro. Se forma lentamente, día tras día, decisión tras decisión, hora tras hora. Y lo más interesante es que el cambio tampoco necesita empezar con algo enorme. Empieza cuando dejas de tratar tu tiempo como algo infinito, cuando empiezas a protegerlo, cuando empiezas a preguntarte antes de hacer algo: ¿esto realmente merece mi tiempo? Porque cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Cada hora que gastas en distracción es una hora que no inviertes en crecimiento. Cada noche perdida es una oportunidad menos para avanzar. Cada día sin intención es un paso más hacia una vida que no elegiste conscientemente. El tiempo es implacable. No espera a que te sientas listo. No espera a que encuentres motivación. No espera a que decidas cambiar. Sigue avanzando, con o sin ti. La pregunta es brutalmente simple. Cuando mires atrás dentro de 10 años, ¿te sentirás orgulloso de cómo usaste tu tiempo? ¿O sentirás que gran parte de tu vida se escapó mientras estabas distraído? La respuesta a esa pregunta no depende del futuro. Depende de lo que decidas hacer con el tiempo que aún tienes. Hoy, capítulo 4: Modo en la comodidad, que está destruyendo tu vida. Hay una fuerza silenciosa que está controlando la vida de millones de personas. No grita. No amenaza. No parece peligrosa. De hecho, al principio se siente bien. Muy bien. Esa fuerza es la comodidad. La comodidad es una de las cosas más engañosas que existen. Porque nunca se presenta como un problema. Se presenta como descanso, como tranquilidad, como una recompensa que te mereces. Y en pequeñas dosis, la comodidad no es mala. El problema aparece cuando se convierte en el centro de tu vida. Cuando empiezas a organizar tus decisiones alrededor de evitar cualquier cosa incómoda. Evitar el esfuerzo. Evitar el fracaso. Evitar el cansancio. Evitar el riesgo. Evitar todo aquello que exige algo de ti. Porque el crecimiento casi siempre vive en el territorio de la incomodidad. Ahí es donde ocurren las cosas que realmente cambian una vida. Cuando aprendes algo difícil. Cuando entrenas aunque no tengas ganas. Cuando enfrentas un desafío que no sabes si podrás superar.
cuando haces algo que te da miedo. Esos momentos incómodos son los que expanden tus límites, los que fortalecen tu carácter, los que construyen una versión más fuerte de ti mismo. Pero la comodidad intenta convencerte de evitar todo eso. Te susurra cosas como: no hoy, descansa un poco más, empieza mañana, ahora no es buen momento. Y lo más peligroso es que esas frases suenan razonables, parecen inofensivas, pero repetidas miles de veces crean un patrón donde el esfuerzo siempre se pospone, donde el crecimiento siempre se retrasa, donde el cambio siempre queda para otro momento. Así es como muchas personas pasan años enteros en la misma posición. No porque no tengan potencial, no porque no tengan talento, sino porque su vida está diseñada para evitar la incomodidad. Evitan trabajos exigentes, evitan desafíos grandes, evitan proyectos que podrían fracasar, evitan conversaciones difíciles, evitan cualquier cosa que ponga a prueba sus límites. Y al evitar esas cosas, también evitan crecer. Porque la realidad es esta: no puedes construir una vida extraordinaria desde una zona de comodidad permanente. No funciona así. Las cosas que realmente valen la pena exigen algo de ti. Exigen disciplina. Exigen paciencia. Exigen esfuerzo. Exigen tolerar momentos incómodos. Pero la comodidad moderna ha creado una ilusión peligrosa. La ilusión de que puedes vivir siempre cómodo y aún así lograr cosas extraordinarias. La verdad es que eso casi nunca ocurre. La comodidad constante suele producir resultados mediocres. No resultados terribles, pero tampoco resultados extraordinarios. Resultados promedio. Una vida que funciona, pero que nunca alcanza su verdadero potencial. Una vida donde todo está bien, pero algo dentro de ti sabe que podría ser mucho más. Ese sentimiento aparece porque en el fondo sabes algo. Sabes que has evitado ciertas cosas. Sabes que podrías haber empujado más. Sabes que podrías haber intentado más. Pero la comodidad te mantuvo en un lugar seguro. Un lugar donde nada se rompe, pero donde tampoco ocurre nada grande. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Cuanto más tiempo pasas en la comodidad, más difícil se vuelve salir de ella. Porque tu mente se adapta, se acostumbra a lo fácil, se acostumbra a evitar el esfuerzo, se acostumbra a la gratificación inmediata. Entonces, cuando aparece algo que requiere disciplina real, tu mente reacciona como si fuera una amenaza. Te dice que es demasiado, que es muy difícil, que no es necesario, que puedes hacerlo más adelante. Pero esa reacción no es una señal de que debas detenerte. Es una señal de que has pasado demasiado tiempo en comodidad. El músculo de la disciplina se ha debilitado. El músculo del esfuerzo se ha oxidado. Y como cualquier músculo, solo se fortalece con uso, con repetición, con práctica. Eso significa hacer cosas que no siempre son agradables. Significa levantarte cuando preferirías quedarte en la cama. Significa trabajar cuando preferirías distraerte. Significa entrenar cuando preferirías descansar. Significa seguir adelante incluso cuando no sientes motivación. Porque aquí hay otra verdad importante. La motivación es inestable. La disciplina es confiable. Si esperas sentir motivación cada vez que necesitas hacer algo difícil, pasarás gran parte de tu vida esperando. Pero si desarrollas disciplina, tu comportamiento deja de depender de cómo te sientes. Empiezas a actuar incluso cuando no tienes ganas. Y ese es el punto donde la vida empieza a cambiar, no cuando te sientes inspirado. Cuando decides actuar de todos modos. Cuando decides que tu futuro es más importante que tu comodidad momentánea. Eso no significa eliminar toda comodidad de tu vida. Significa dejar de permitir que la comodidad controle tus decisiones. Significa entender que los momentos incómodos no son enemigos. Son parte del proceso. Son las señales de que estás creciendo, de que estás empujando tus límites, de que estás construyendo algo más grande que la versión actual de tu vida. La pregunta importante no es si la incomodidad aparecerá.
aparecerá. La pregunta es cómo reaccionarás cuando llegue. ¿Retrocederás hacia la comodidad o avanzarás hacia el crecimiento? Porque cada vez que eliges la segunda opción, algo dentro de ti se vuelve más fuerte, más resistente, más capaz. Y esa transformación ocurre poco a poco, día tras día, decisión tras decisión. Hasta que un día miras atrás y te das cuenta de algo. Capítulo 5. Mana, la disciplina que estás evitando. Hay una palabra que muchas personas escuchan y automáticamente quieren evitar. Una palabra que no suena emocionante, no suena divertida, no suena cómoda, pero es una de las fuerzas más poderosas que existen si realmente quieres cambiar tu vida. Disciplina. La disciplina no es glamorosa. No es algo que se vea espectacular desde fuera. No produce resultados instantáneos. No genera aplausos inmediatos. Pero es la base silenciosa detrás de casi cualquier logro importante. La disciplina es lo que separa a quienes sueñan con cambiar su vida de quienes realmente lo hacen. Porque la disciplina no depende de cómo te sientes. Depende de lo que decides hacer incluso cuando no tienes ganas. Ese es el punto que muchas personas no quieren aceptar. Quieren cambiar su vida, pero quieren hacerlo solo cuando se sienten motivadas. Quieren entrenar cuando tienen energía. Quieren trabajar cuando están inspiradas. Quieren aprender cuando están de buen humor. Pero la realidad es que la vida no siempre funciona así. Habrá días en los que no tendrás ganas. Días en los que estarás cansado. Días en los que preferirías hacer cualquier otra cosa. Y en esos días ocurre algo importante. Se revela quién tiene disciplina y quién depende solo de motivación. Porque la motivación es inestable, aparece y desaparece. A veces llega fuerte, a veces desaparece durante semanas. Si tu progreso depende de ella, tu progreso será inconsistente. La disciplina es diferente. La disciplina no pregunta cómo te sientes. La disciplina actúa. Actúa cuando hay ganas. Actúa cuando no las hay. Actúa cuando el camino es fácil. Actúa cuando es incómodo. Esa consistencia es lo que crea resultados reales. Pero aquí está la verdad incómoda. Muchas personas evitan la disciplina porque exige algo que no siempre quieren dar. Responsabilidad. La disciplina significa que ya no puedes esconderte detrás de excusas. Significa que no puedes decir, no tenía ganas. Significa que no puedes esperar siempre el momento perfecto. Significa que a veces tendrás que hacer cosas difíciles sin que nadie te obligue. Y eso es lo que incomoda a muchas personas, porque es mucho más fácil dejarse llevar por el estado de ánimo del momento. Es mucho más fácil seguir impulsos. Es mucho más fácil distraerse, pero lo fácil casi nunca produce resultados extraordinarios. Produce resultados promedio. Produce una vida donde las cosas funcionan, pero nunca alcanzan su máximo potencial. La disciplina cambia eso, porque la disciplina crea consistencia. Y la consistencia es el verdadero motor del progreso. No es un esfuerzo gigante una vez al mes lo que transforma tu vida. Son pequeños esfuerzos repetidos todos los días. Entrenar aunque sea un poco. Aprender algo nuevo. Trabajar en algo importante. Mejorar un pequeño hábito. Cada una de esas acciones parece insignificante en el momento, pero con el tiempo se acumulan. Se convierten en semanas de progreso, meses de progreso, años de progreso. Y entonces aparece algo interesante. Las personas que antes parecían extraordinarias empiezan a parecer más humanas. Porque te das cuenta de algo. Muchas de ellas no eran mágicamente más talentosas. Simplemente fueron más disciplinadas durante más tiempo. Hicieron lo que otros no quisieron hacer. Lo hicieron cuando otros se rindieron. Lo hicieron cuando otros se distrajeron. Lo hicieron cuando otros dijeron mañana. La disciplina no siempre se siente bien en el momento, pero produce algo mucho mejor que la comodidad inmediata. Produce respeto por ti mismo, porque cuando sabes que puedes confiar en tu propia palabra, algo cambia dentro de ti. Cuando dices que harás algo, y lo haces. Cuando prometes mejorar,
y lo intentas de verdad, cuando decides crecer y trabajas en ello, tu mente empieza a verte de forma diferente. Empiezas a confiar más en ti. Empiezas a sentir que tienes control sobre tu vida. Ese tipo de confianza no aparece leyendo frases motivacionales. Aparece cumpliendo compromisos contigo mismo. Pequeños compromisos, pero constantes. Ese es el poder de la disciplina. No transforma tu vida de forma dramática en un solo día. La transforma lentamente, pero de forma real, de forma estable. La pregunta importante no es si la disciplina funciona. Funciona. La pregunta es si estás dispuesto a aceptar lo que exige. Exige esfuerzo cuando preferirías descansar. Exige enfoque cuando preferirías distraerte. Exige paciencia cuando quisieras resultados inmediatos. Pero si aceptas ese precio, la recompensa es enorme. Porque la disciplina no solo cambia lo que logras, cambia quién eres. Te convierte en alguien capaz de avanzar incluso cuando el camino es difícil. Alguien capaz de construir algo real. Alguien que ya no depende de sentirse inspirado para actuar. Y cuando llegas a ese punto, ocurre algo poderoso. Tu vida deja de depender del azar. Empieza a depender de tus hábitos, de tus decisiones, de tu disciplina. Y eso significa que finalmente estás tomando el control. Capítulo 6. Las excusas que te mantienen débil. Hay algo que todas las personas utilizan en algún momento de su vida. Algo que parece pequeño. Algo que muchas veces suena razonable. Algo que incluso puede parecer lógico cuando lo dices en voz alta. Pero que, repetido demasiadas veces, se convierte en una de las fuerzas más destructivas para tu crecimiento. Las excusas. Las excusas son peligrosas porque rara vez parecen mentiras completas. La mayoría de las excusas contienen una parte de verdad. Y esa pequeña parte de verdad es lo que las hace tan convincentes. Hoy estoy cansado. Ahora no tengo tiempo. No es el momento adecuado. No tengo los recursos. No estoy listo todavía. Cada una de esas frases puede ser cierta en algún nivel. Pero cuando se convierten en una respuesta constante, dejan de ser razones temporales y se convierten en un estilo de vida. Un estilo de vida donde siempre hay una explicación para no actuar. Siempre hay una justificación para no intentar. Siempre hay un motivo para posponer. Y lo más peligroso es que las excusas no suelen engañar a los demás. Engañan a quien las dice. Porque cada vez que te das una excusa, tu mente recibe un mensaje. El mensaje de que no es necesario esforzarse más. El mensaje de que evitar el desafío está bien. El mensaje de que puedes quedarte donde estás. Ese mensaje repetido cientos de veces empieza a formar una identidad. Empiezas a verte como alguien que siempre tiene razones para no avanzar. Alguien que siempre tiene circunstancias que lo frenan. Alguien que siempre tiene una explicación para no cambiar. Y con el tiempo esa identidad se vuelve peligrosa. Porque empieza a definir tu comportamiento. Si te ves como alguien lleno de obstáculos, actuarás como alguien lleno de obstáculos. Si te ves como alguien que siempre tiene excusas válidas, seguirás encontrándolas. Las excusas se convierten en una prisión invisible. Una prisión que parece cómoda. Porque dentro de ella no tienes que enfrentar riesgos. No tienes que exponerte al fracaso. No tienes que poner a prueba tus límites. Pero también es una prisión donde el crecimiento no existe. Donde el potencial se queda atrapado. Donde las posibilidades nunca se exploran. Lo curioso es que muchas de las personas que parecen imparables en la vida también tienen problemas. También tienen días difíciles. También tienen dudas. También tienen cansancio. La diferencia no es que sus vidas sean perfectas. La diferencia es cómo reaccionan. Cuando algo se vuelve difícil, algunas personas buscan excusas. Otras buscan soluciones. Cuando el camino se complica, algunas personas se detienen. Otras ajustan su estrategia y continúan. Cuando aparece un obstáculo, algunas personas lo usan como una razón para rendirse. Otras lo usan como una razón para crecer.
Ese pequeño cambio de mentalidad transforma completamente el resultado, porque los obstáculos nunca desaparecerán por completo. Siempre habrá momentos incómodos. Siempre habrá días complicados. Siempre habrá razones para no hacer algo. La pregunta real no es si esas razones existen. La pregunta es si vas a permitir que definan tu comportamiento. Porque si siempre esperas condiciones perfectas, pasarás gran parte de tu vida esperando. La acción casi siempre ocurre en condiciones imperfectas. Con dudas. Con cansancio. Con incertidumbre. Las personas que avanzan no ignoran esas cosas. Simplemente deciden que no serán excusas permanentes. Deciden actuar de todos modos. Deciden intentar incluso cuando el momento no parece ideal. Eso no significa ignorar los problemas reales. Significa no usar cada dificultad como una razón para rendirse. Hay una pregunta simple que puede cambiar la forma en que enfrentas las excusas. La próxima vez que escuches una dentro de tu propia mente, pregúntate algo. ¿Esto es realmente un obstáculo o es una forma de evitar algo incómodo? Esa pregunta puede revelar mucho, porque muchas veces lo que parece una barrera es simplemente resistencia al esfuerzo, resistencia al cambio, resistencia al miedo. Cuando reconoces eso, ocurre algo interesante. La excusa pierde parte de su poder. Ya no parece tan convincente. Empiezas a verla como lo que realmente es, una salida fácil. Y cada vez que eliges no tomar esa salida fácil, algo dentro de ti se fortalece. Tu tolerancia a la incomodidad aumenta. Tu disciplina se refuerza. Tu mentalidad cambia. No ocurre de la noche a la mañana, pero ocurre con repetición. Con cada momento en el que decides actuar en lugar de justificar. Con cada instante en el que eliges avanzar en lugar de explicar por qué no puedes. Las excusas siempre estarán disponibles, siempre habrá razones para no hacer algo. La diferencia entre quienes cambian su vida y quienes permanecen estancados no es la ausencia de excusas. Es la decisión de no vivir dentro de ellas, porque al final las excusas no construyen nada. No crean oportunidades, no desarrollan habilidades, no transforman una vida, solo la mantienen exactamente donde está. Y si quieres algo diferente en tu futuro, tendrás que empezar a exigir algo diferente de ti mismo. Incluso cuando tu mente intente convencerte de lo contrario. Capítulo 7. El entorno que está limitando tu vida. Hay una verdad que muchas personas tardan años en comprender. Una verdad que puede explicar por qué algunas personas crecen rápidamente mientras otras permanecen atrapadas en el mismo lugar durante décadas. Tu entorno importa más de lo que crees. Las personas que te rodean. Las conversaciones que escuchas todos los días. Las ideas que circulan en tu círculo cercano. Las actitudes que se consideran normales. Todo eso influye silenciosamente en la forma en que piensas y actúas. El ser humano aprende por imitación. Observa. Escucha. Y poco a poco adopta lo que ve como algo normal. Eso ocurre incluso cuando no te das cuenta. Si pasas suficiente tiempo en un entorno donde la ambición es rara, empezarás a sentir que tus metas son exageradas. Si pasas suficiente tiempo en un entorno donde nadie se esfuerza demasiado, el esfuerzo empezará a parecer extraño. Si pasas suficiente tiempo rodeado de personas que se quejan constantemente, empezarás a ver el mundo a través de ese mismo filtro. No ocurre de forma inmediata. Ocurre lentamente. Pero con el tiempo el entorno moldea tu mentalidad. Moldea tus expectativas. Moldea lo que consideras posible. Ese es el motivo por el que algunas personas cambian radicalmente cuando cambian de entorno. Porque de repente empiezan a ver algo diferente. Empiezan a ver personas que trabajan duro. Personas que persiguen metas. Personas que no se conforman con lo mínimo. Y ese cambio visual abre algo dentro de la mente. Empiezas a pensar, tal vez esto también es posible para mí. Pero cuando permaneces durante años en un entorno donde nadie intenta mejorar, ocurre lo contrario. La mediocridad se vuelve normal. La falta de disciplina se vuelve común. Las excusas se vuelven aceptables.
Y poco a poco empiezas a adaptarte a ese nivel. No porque quieras. Porque es lo que ves todos los días. Es lo que escuchas. Es lo que se refuerza socialmente. Hay algo difícil de aceptar en esta realidad. A veces las personas que más limitan tu crecimiento no son enemigos. Son personas cercanas. Personas que te quieren. Personas con las que has compartido muchos momentos. Pero que viven con una mentalidad diferente. Una mentalidad que evita el riesgo. Que evita el esfuerzo. Que evita cualquier cosa que desafíe la comodidad. Cuando intentas cambiar dentro de ese entorno, a menudo ocurre algo curioso. Recibes resistencia, no siempre de forma agresiva, a veces de forma sutil. Comentarios como, no te obsesiones tanto con eso, relájate un poco, no hace falta esforzarse tanto, estás cambiando. A primera vista parecen comentarios inocentes, pero muchas veces reflejan algo más profundo. La incomodidad que otros sienten cuando alguien cercano decide elevar sus estándares. Porque cuando tú cambias, obligas a otros a confrontar sus propias decisiones. Y no todo el mundo está preparado para hacerlo. Por eso algunas personas intentan mantenerte en el mismo nivel donde siempre has estado. No porque quieran hacerte daño, sino porque ese nivel es el que conocen, el que les resulta cómodo, el que no cuestiona su propia forma de vivir. Aquí aparece una decisión difícil. Una decisión que muchas personas evitan durante demasiado tiempo. Elegir conscientemente las influencias que permites en tu vida. Eso no significa abandonar a todo el mundo, pero sí significa ser consciente de qué tipo de mentalidad te rodea. Significa buscar personas que te desafíen, personas que te inspiren, personas que te empujen a ser mejor. Porque cuando estás cerca de alguien disciplinado, la disciplina deja de parecer extrema. Cuando estás cerca de alguien ambicioso, la ambición deja de parecer imposible. Cuando estás cerca de alguien que trabaja duro, el esfuerzo se vuelve normal. Tu entorno redefine lo que consideras estándar, y los estándares cambian tu comportamiento. Si el estándar de tu entorno es la mediocridad, mantener disciplina será una batalla constante. Si el estándar de tu entorno es el crecimiento, mejorar se vuelve mucho más natural. Por eso muchas de las personas que logran cambios grandes en su vida hacen algo que al principio parece pequeño: cambian su entorno. Cambian las conversaciones que escuchan. Cambian las ideas que consumen. Cambian las influencias que permiten cerca de ellos. Empiezan a rodearse de libros diferentes, de contenido diferente, de personas diferentes. Y poco a poco su mente empieza a expandirse. Empiezan a ver posibilidades que antes no veían. Empiezan a imaginar una vida diferente. Empiezan a creer que el cambio es real. La pregunta importante es sencilla. ¿El entorno que te rodea está alimentando tu crecimiento o lo está frenando? No siempre es fácil responder esa pregunta con honestidad, pero es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte. Porque aunque tu entorno no determina completamente tu destino, sí determina la dirección hacia la que te empuja todos los días. Y si quieres construir una vida diferente, tal vez necesites empezar a construir también un entorno diferente. Un entorno donde crecer no sea extraño, sino normal. Capítulo 8. El miedo a intentar de verdad. Hay algo que detiene a más personas que la falta de talento, la falta de dinero o la falta de oportunidades. Ese algo es el miedo. Pero no el miedo que la mayoría de la gente imagina. No es el miedo al peligro físico. No es el miedo a una amenaza real. Es un miedo más silencioso, más psicológico. El miedo a intentar de verdad. Porque intentar de verdad significa algo muy específico. Significa dejar de esconderte detrás de excusas. Significa dejar de mantener un pie fuera del juego. Significa comprometerte realmente con algo que podría fallar. Y ahí es donde muchas personas se detienen. Porque mientras no lo intenten completamente, siempre pueden decir algo. Si realmente lo hubiera intentado, habría funcionado. Esa frase se convierte en un refugio. Un refugio cómodo. Porque protege el ego.
protege la identidad, protege la ilusión de que el potencial sigue intacto. Pero en realidad es una trampa donde el potencial nunca se pone a prueba, donde las ideas nunca se convierten en acciones reales, donde los sueños permanecen seguros porque nunca se enfrentan a la realidad. Intentar de verdad significa exponerte. Significa aceptar que el resultado no está garantizado. Significa aceptar que podrías fallar. Y para muchas personas, esa posibilidad es suficiente para detenerlas, porque el fracaso duele. Duele cuando algo en lo que pusiste esfuerzo no funciona. Duele cuando descubres que el camino es más difícil de lo que imaginabas. Duele cuando los resultados no llegan tan rápido como esperabas. Pero hay algo aún más peligroso que el fracaso: la inacción prolongada. Porque la inacción crea una ilusión de seguridad. Mientras no lo intentes, no puedes fallar. Mientras no te comprometas completamente, no puedes descubrir tus límites. Mientras no te expongas, tu identidad permanece intacta, pero también permanece estancada. Ese es el precio de evitar el intento real. La vida se mantiene en una zona neutral, sin grandes derrotas, pero también sin grandes victorias, sin grandes riesgos, pero también sin grandes logros. Con el tiempo, esa zona neutral se convierte en una zona de frustración, porque algo dentro de ti sabe que podrías haber intentado más, sabe que podrías haber empujado más lejos, sabe que hay versiones de tu vida que nunca exploraste. Y esa sensación no desaparece fácilmente, permanece como un ruido silencioso en el fondo de tu mente. Un recordatorio constante de posibilidades no utilizadas. Curiosamente, muchas de las personas que logran cosas grandes no tienen menos miedo que los demás. Sienten miedo. Sienten dudas. Sienten incertidumbre. La diferencia es que no esperan a que el miedo desaparezca para actuar. Actúan con miedo. Intentan de todos modos. Se exponen de todos modos. Porque entienden algo importante. El miedo rara vez desaparece antes de la acción. Desaparece después. Después de intentar. Después de experimentar. Después de descubrir que la realidad no era tan aterradora como parecía en la mente. La mente humana tiene una capacidad impresionante para exagerar riesgos. Imagina escenarios catastróficos. Amplifica las consecuencias negativas. Hace que los desafíos parezcan enormes antes de enfrentarlos. Pero muchas veces, cuando finalmente actúas, descubres algo sorprendente. La experiencia real es menos aterradora que la anticipación. El problema no era el desafío. Era la historia que tu mente estaba contando sobre él. Cada vez que decides intentar algo de verdad, rompes un poco esa historia. Demuestras que el miedo no siempre tiene razón. Demuestras que puedes actuar incluso cuando la incertidumbre está presente. Y cada una de esas experiencias fortalece algo dentro de ti. Tu tolerancia al riesgo, tu confianza, tu capacidad de avanzar en territorios desconocidos. Intentar de verdad no garantiza éxito inmediato, pero garantiza crecimiento, garantiza aprendizaje, garantiza evolución. Evitar intentar garantiza lo contrario. Una vida donde las preguntas se acumulan, donde las posibilidades permanecen imaginarias, donde el miedo nunca se desafía realmente. La pregunta importante no es si sentirás miedo. Lo sentirás. La pregunta es si permitirás que ese miedo decida por ti. Porque en algún momento tendrás que elegir la seguridad de no intentar o el riesgo de descubrir hasta dónde podrías haber llegado. Y esa decisión puede cambiar completamente la dirección de tu vida. Capítulo 9. La verdad sobre el fracaso. Hay una palabra que muchas personas temen más que casi cualquier otra. Fracaso. Solo escucharla provoca incomodidad. Provoca tensión. Provoca una reacción inmediata en la mente que dice, evítalo a toda costa. Desde pequeños nos enseñan algo muy claro. Que equivocarse es malo. Que fallar es vergonzoso. Que perder significa que algo está mal contigo. Y con el tiempo esa idea se instala profundamente en la mente.
Empiezas a ver el fracaso como una señal de incapacidad, como una señal de que no eres suficientemente bueno, como una prueba de que deberías haber elegido algo más seguro. Ese miedo crea algo peligroso, un comportamiento defensivo, un comportamiento diseñado para evitar cualquier situación donde el fracaso sea posible, evitar retos grandes, evitar proyectos inciertos, evitar oportunidades que podrían salir mal. A simple vista parece una estrategia inteligente. Si no arriesgas, no fallas. Si no fallas, no sufres. Pero hay un problema enorme con esa lógica. Evitar el fracaso también significa evitar el crecimiento. Porque el crecimiento casi siempre incluye errores. Incluye intentos fallidos. Incluye momentos donde las cosas no salen como esperabas. Nadie aprende a caminar sin caerse. Nadie aprende una habilidad compleja sin cometer errores. Nadie construye algo significativo sin enfrentar obstáculos. El fracaso no es una anomalía en el proceso. Es parte del proceso. Pero muchas personas pasan tanto tiempo intentando evitarlo que nunca entran realmente en el proceso. Se quedan en la fase de preparación eterna, en la fase de planificación infinita, en la fase de imaginar lo que podrían hacer, pero sin hacerlo, porque mientras no actúen, el fracaso no puede ocurrir, pero tampoco puede ocurrir el progreso. Esa es la paradoja. La vida recompensa a quienes están dispuestos a experimentar, a quienes están dispuestos a intentar incluso sabiendo que algunos intentos no funcionarán. Las personas que admiras no tienen historias llenas de éxito perfecto. Tienen historias llenas de intentos, intentos que fallaron, intentos que funcionaron parcialmente, intentos que enseñaron lecciones importantes. Cada uno de esos intentos los acercó un poco más a lo que finalmente funcionó. Pero desde fuera, solo vemos el resultado final. Vemos el éxito. No vemos los errores previos. No vemos los momentos de duda. No vemos los experimentos fallidos. Eso crea una ilusión. La ilusión de que algunas personas simplemente lo logran sin equivocarse. La realidad es muy diferente. La mayoría de los logros importantes están construidos sobre una base de errores. Errores que enseñaron algo. Errores que obligaron a ajustar la estrategia. Errores que revelaron lo que no funcionaba. Si eliminas los errores del proceso, también eliminas gran parte del aprendizaje. Pero el fracaso tiene otra característica interesante. Solo tiene poder sobre quienes lo interpretan de forma negativa. Para algunas personas, fallar significa detenerse. Significa concluir que no son capaces. Significa abandonar. Para otras personas, fallar significa información. Significa feedback. Significa una oportunidad para mejorar el siguiente intento. La diferencia no está en el evento, está en la interpretación. Dos personas pueden enfrentar exactamente el mismo resultado negativo. Una se rendirá, la otra ajustará su enfoque y volverá a intentar. Con el tiempo, esa diferencia de mentalidad crea resultados completamente distintos. Porque quien abandona detiene su progreso. Quien aprende continúa avanzando. La mayoría de las habilidades complejas requieren múltiples intentos antes de dominarse. Eso es normal. Es parte del proceso. Pero cuando alguien tiene una relación negativa con el fracaso, rara vez llega a ese punto. Se detiene demasiado pronto. Se detiene antes de que el aprendizaje acumulado empiece a dar resultados. La buena noticia es que la relación con el fracaso puede cambiar. Empieza cuando dejas de verlo como una etiqueta personal. Fallar en algo no significa que tú eres un fracaso. Significa que ese intento específico no funcionó. Es información. Nada más. Cuando adoptas esa mentalidad, algo cambia. Te permites experimentar más. Te permites intentar más. Te permites aprender más rápido, porque ya no estás paralizado por la idea de que cada error define quién eres. Empiezas a ver cada intento como parte de un proceso más grande. Un proceso donde cada experiencia, incluso las negativas, contribuye a tu crecimiento. La pregunta importante no es si fallarás en el camino hacia algo importante. Es casi seguro que lo harás.
La pregunta es cómo reaccionarás cuando ocurra. ¿Lo usarás como una señal para detenerte o como una señal para ajustar tu estrategia y continuar? Porque muchas veces el único camino hacia algo que realmente vale la pena está lleno de intentos imperfectos, intentos que enseñan, intentos que fortalecen, intentos que finalmente te acercan a algo que antes parecía imposible. Y todo empieza cuando decides dejar de temerle tanto al fracaso y empiezas a usarlo como parte del camino. Capítulo 10. La guerra contra tu propia mente. Existe una batalla que muchas personas nunca reconocen. Una batalla silenciosa. Una batalla constante. Una batalla que ocurre dentro de tu propia cabeza. La guerra contra tu mente. Porque la mente humana es algo poderoso. Puede imaginar. Puede crear. Puede planificar. Puede construir ideas que cambian el mundo, pero también tiene otra característica. Tiende a buscar lo fácil. Tiende a evitar lo incómodo. Tiende a protegerte del esfuerzo, del riesgo y de la incertidumbre. Desde un punto de vista biológico tiene sentido. Durante miles de años, el objetivo principal del cerebro humano era simple: sobrevivir, evitar peligros, conservar energía, buscar seguridad. Pero el problema es que ese mismo sistema sigue funcionando hoy, incluso cuando los desafíos de la vida moderna son muy diferentes. Tu mente todavía intenta mantenerte en un lugar seguro, en un lugar conocido, en un lugar donde no haya demasiado esfuerzo ni demasiada incertidumbre. Por eso, cada vez que intentas hacer algo difícil, tu mente reacciona. Empieza a generar pensamientos. Pensamientos que parecen razonables. Pensamientos que suenan lógicos, pero que muchas veces tienen un objetivo oculto: detenerte. Esto es demasiado difícil. No es el momento adecuado. Tal vez deberías pensarlo un poco más. Quizá no estás preparado. Podrías empezar mañana. Ese diálogo interno ocurre en casi todas las personas. La diferencia es cómo respondes a él. Algunas personas aceptan automáticamente esos pensamientos. Los toman como si fueran instrucciones. Como si la mente estuviera diciendo la verdad absoluta. Entonces se detienen, posponen, se distraen. Pero otras personas aprenden algo importante. Aprenden que no todos los pensamientos merecen ser obedecidos. Aprenden a observar su mente en lugar de dejarse controlar completamente por ella. Porque la mente puede exagerar problemas, puede amplificar miedos, puede crear historias que parecen convincentes, pero que no siempre son reales. Por ejemplo, antes de empezar algo nuevo, la mente puede imaginar el peor escenario posible. Fracaso total, vergüenza, pérdida. Pero cuando finalmente actúas, muchas veces descubres algo interesante. La realidad es menos dramática que la historia que tu mente estaba contando. La anticipación era peor que la experiencia. Eso ocurre porque la mente intenta protegerte. Pero a veces esa protección se convierte en una limitación. Te protege tanto que evita que crezcas. Evita que explores. Evita que descubras de lo que realmente eres capaz. Por eso el crecimiento personal implica desarrollar una habilidad específica. La habilidad de no obedecer automáticamente a cada pensamiento que aparece. Observarlo. Cuestionarlo. Decidir conscientemente si merece tu atención. Porque si obedeces cada impulso mental, tu comportamiento se volverá errático. Un día trabajarás duro porque te sientes motivado. Al día siguiente abandonarás porque no tienes ganas. Un día intentarás algo nuevo. Al día siguiente te convencerás de que era una mala idea. Tu vida empezará a depender del estado emocional del momento. Y las emociones cambian constantemente. Las personas que logran construir algo importante desarrollan una relación diferente con su mente. No esperan a sentirse perfectos. No esperan a que todos los pensamientos negativos desaparezcan. Actúan incluso cuando la mente duda. Incluso cuando la mente sugiere detenerse. Porque entienden algo fundamental. Los pensamientos no siempre son órdenes. Son solo sugerencias. Algunas útiles. Otras completamente innecesarias.
Aprender a distinguir entre esas dos cosas cambia completamente tu capacidad de actuar. Empiezas a darte cuenta de que puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes sentir dudas y aún así intentar. Puedes sentir incomodidad y aún así continuar. Ese es el verdadero control. No eliminar pensamientos negativos, sino actuar a pesar de ellos. Con el tiempo ocurre algo interesante. La mente empieza a adaptarse. Empieza a entender que el esfuerzo no es una amenaza, que la incomodidad no es peligrosa, que intentar cosas nuevas no significa desastre. Cada experiencia positiva debilita un poco las historias limitantes que la mente estaba contando. Y poco a poco esa batalla interna cambia. La mente deja de ser un enemigo constante. Empieza a convertirse en una herramienta más equilibrada. Pero ese cambio solo ocurre después de muchas decisiones conscientes. Decisiones donde eliges actuar en lugar de obedecer automáticamente a cada duda. La guerra contra tu mente no es algo que se gana una sola vez. Es una práctica diaria. Una práctica donde decides qué pensamientos merecen tu atención y cuáles no. Porque al final, la dirección de tu vida no estará determinada solo por lo que piensas. Estará determinada por lo que decides hacer, incluso cuando tu mente intenta detenerte. Capítulo 11. La responsabilidad total. Hay un momento en la vida de algunas personas donde algo cambia radicalmente. Un momento donde dejan de ver el mundo de la misma manera. No es un momento cómodo. No es un momento fácil. Pero es un momento extremadamente poderoso. Es el momento en que aceptan la responsabilidad total de su vida. No parcial. No selectiva. Total. Esto significa algo muy específico. Significa dejar de buscar culpables constantemente. Dejar de explicar cada problema señalando hacia afuera. Dejar de creer que tu vida depende completamente de factores externos. Porque sí, existen factores externos. Existen circunstancias difíciles. Existen injusticias. Existen desventajas. Pero incluso en medio de esas realidades, siempre existe una parte de tu vida que depende de ti. Tu respuesta. Tu actitud. Tus decisiones. Tu forma de actuar frente a lo que ocurre. Aceptar la responsabilidad total significa reconocer algo incómodo. Significa aceptar que muchas cosas en tu vida no cambiaron porque tú no cambiaste. No porque el mundo no te dio oportunidades. No porque todo estuviera en tu contra. Sino porque en muchos momentos elegiste lo fácil. Elegiste esperar. Elegiste evitar el esfuerzo. Elegiste no enfrentarte a ciertas cosas. Esa verdad puede ser dura, porque implica mirar tu propia vida con honestidad brutal. Implica admitir errores. Implica reconocer decisiones equivocadas. Pero también contiene algo extremadamente liberador. Cuando aceptas responsabilidad total, recuperas poder. Porque mientras creas que tu vida está completamente controlada por otros, te vuelves pasivo. Te conviertes en alguien que espera. Esperas que las circunstancias cambien. Esperas que alguien te dé una oportunidad. Esperas que el entorno mejore. Pero cuando aceptas responsabilidad, algo cambia. Empiezas a preguntarte cosas diferentes. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer con esto? En lugar de pensar, esto no es justo. Empiezas a pensar, ¿cómo puedo mejorar mi posición? En lugar de decir, no hay nada que hacer. Empiezas a buscar incluso pequeñas acciones que puedan mover tu vida en una dirección mejor. Ese cambio de mentalidad transforma completamente la forma en que enfrentas los problemas. Porque deja de importar únicamente lo que ocurre. Empieza a importar cómo respondes. Dos personas pueden enfrentar la misma dificultad. Una se quedará atrapada en la queja. La otra buscará una forma de adaptarse. Con el tiempo, esas dos respuestas crean destinos completamente diferentes. La queja rara vez produce progreso. La acción, incluso imperfecta, sí. Aceptar responsabilidad total no significa culparte por todo lo que ocurre. Significa aceptar que siempre tienes algún nivel de influencia sobre tu situación.
incluso si ese nivel parece pequeño al principio. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero puedes cambiar cómo actúas hoy. Tal vez no puedas controlar completamente tu entorno, pero puedes controlar tus hábitos, tu disciplina, tu forma de aprender, tu forma de reaccionar. Esas pequeñas áreas de control pueden parecer insignificantes, pero acumuladas durante años crean cambios enormes. Las personas que transforman su vida suelen empezar exactamente ahí, en lo que sí pueden controlar. No pierden toda su energía luchando contra cosas que están fuera de su alcance. Enfocan su energía en lo que sí depende de ellas, en mejorar sus habilidades, en desarrollar disciplina, en tomar decisiones más conscientes. Ese enfoque crea algo muy poderoso. Progreso constante, pequeño al principio, pero acumulativo. Cada decisión responsable fortalece tu identidad. Empiezas a verte como alguien que actúa, alguien que responde, alguien que construye en lugar de esperar. Esa identidad cambia la forma en que enfrentas nuevos desafíos, porque ya no te ves como una víctima de las circunstancias. Te ves como alguien capaz de influir en su propio destino, no de forma mágica, no de forma instantánea, pero de forma real. Aceptar responsabilidad total no garantiza una vida perfecta, pero sí garantiza algo mucho más importante. Garantiza que tu vida dejará de ser una reacción constante a lo que ocurre. Empezará a ser una creación consciente. Una serie de decisiones donde eliges cómo responder al mundo. Y aunque no puedas controlar todo lo que sucede, puedes controlar quién decides ser frente a ello. Capítulo 12. El precio de una vida diferente. Muchas personas dicen que quieren una vida diferente. Dicen que quieren más libertad, más éxito, más oportunidades, más crecimiento. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace con suficiente honestidad. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de una vida diferente? Porque todo en la vida tiene un precio. Todo. Las cosas extraordinarias tienen un precio alto. Las cosas mediocres tienen un precio bajo. Y muchas veces las personas quieren la recompensa sin aceptar el costo. Quieren resultados diferentes sin cambiar su comportamiento. Quieren progreso sin incomodidad. Quieren crecimiento sin sacrificio. Pero la vida no funciona así. La vida funciona con intercambios. Si quieres algo que la mayoría de la gente no tiene, tendrás que hacer cosas que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Eso puede significar trabajar cuando otros descansan, aprender cuando otros se distraen, entrenar cuando otros buscan comodidad, decir que no a ciertas cosas cuando otros dicen que sí. Ese es el precio. No es glamoroso, no es fácil, no siempre es divertido, pero es real. El problema es que muchas personas se concentran solo en la parte visible del éxito. Ven los resultados, ven la libertad, ven el reconocimiento, pero no ven los años de disciplina, los años de esfuerzo silencioso. Los momentos donde alguien decidió seguir adelante incluso cuando nadie estaba mirando. Esos momentos forman la verdadera historia, la parte que rara vez aparece en las conversaciones. Cuando decides perseguir algo importante, inevitablemente tendrás que renunciar a otras cosas. Tal vez renunciarás a parte de tu tiempo libre. Tal vez renunciarás a cierta comodidad. Tal vez renunciarás a la aprobación de algunas personas. Tal vez renunciarás a la idea de un camino fácil. Ese es el intercambio. La vida siempre te pregunta lo mismo. ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio de lo que quieres? Porque querer algo no es suficiente. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero muy pocas aceptan el proceso necesario para hacerlo. Aceptarlo significa entender que habrá días difíciles, días donde el progreso parece lento, días donde cuestionarás si todo el esfuerzo vale la pena, momentos donde la tentación de volver a lo fácil será fuerte. Esos momentos son parte del precio. No son señales de que el camino es incorrecto. Son señales de que el camino exige compromiso real. Curiosamente, cuando alguien finalmente logra algo importante, su percepción del precio cambia.
Lo que antes parecía sacrificio empieza a parecer inversión. Las horas de trabajo se convierten en experiencia. Las dificultades se convierten en fortaleza. Los desafíos superados se convierten en confianza. Pero para llegar a ese punto primero hay que aceptar el costo. Hay que decidir conscientemente que vale la pena. Que la versión de vida que quieres construir es más valiosa que la comodidad que tendrás que dejar atrás. Ese tipo de decisión cambia la forma en que ves los obstáculos. En lugar de verlos como problemas injustos, empiezas a verlos como parte del acuerdo. Parte del camino. Parte del precio que decidiste pagar. Eso no significa que todo será perfecto. Pero significa que dejarás de sorprenderte cuando aparezca la dificultad, porque ya sabes que forma parte del proceso. Las personas que logran cosas grandes no tienen una vida sin problemas. Tienen una mentalidad diferente frente a esos problemas. Aceptan el precio antes de empezar, y cuando llegan los momentos difíciles, recuerdan algo importante. Esto es parte del trato. La verdadera pregunta no es si el precio existe. Existe. La pregunta es si el resultado que buscas vale lo suficiente para pagarlo. Porque si realmente lo vale para ti, entonces cada esfuerzo, cada desafío y cada momento incómodo dejarán de parecer castigos. Se convertirán en pasos necesarios hacia algo que decidiste construir. Capítulo 13. El sacrificio que pocos aceptan. Hay una palabra que casi nadie quiere escuchar cuando habla de éxito, crecimiento o cambio real. Sacrificio. Vivimos en una época donde muchas personas buscan fórmulas rápidas, métodos fáciles, caminos sin esfuerzo, promesas de resultados rápidos sin tener que renunciar a nada. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más dura. Toda vida extraordinaria exige sacrificios. No hay forma de evitarlo. Si decides construir algo grande, inevitablemente tendrás que dejar atrás ciertas cosas. Tiempo, comodidad, distracciones, incluso algunas relaciones. Porque el tiempo es limitado. Tu energía también. Cada hora que dedicas a algo es una hora que no puedes dedicar a otra cosa. Y cuando decides perseguir algo importante, esa realidad se vuelve evidente. Mientras otros están descansando, tú estarás trabajando. Mientras otros se distraen, tú estarás aprendiendo. Mientras otros buscan entretenimiento constante, tú estarás construyendo algo. Ese es el sacrificio silencioso que casi nadie ve. Desde fuera, la gente solo observa el resultado final. Pero rara vez ve las noches largas, los momentos de duda, las decisiones difíciles donde alguien eligió el crecimiento en lugar de la comodidad. El sacrificio no siempre significa sufrir. Significa priorizar. Significa decidir qué es realmente importante para ti. Significa entender que no puedes tenerlo todo al mismo tiempo. La vida no funciona así. Puedes elegir crecimiento o puedes elegir comodidad constante. Puedes elegir disciplina o puedes elegir distracción permanente. Puedes elegir construir algo significativo o puedes elegir un camino fácil. Pero cada elección tiene consecuencias. Muchas personas dicen que quieren una vida diferente, pero no quieren renunciar a nada. No quieren renunciar a sus hábitos actuales. No quieren renunciar a su tiempo libre. No quieren renunciar a ciertas comodidades. Entonces intentan hacer todo al mismo tiempo. Y al final no avanzan en ninguna dirección real. Porque el progreso profundo exige enfoque. Y el enfoque exige sacrificio. Significa decir no a muchas cosas que parecen tentadoras en el momento. Decir no a ciertas distracciones. Decir no a ciertos planes. Decir no, incluso cuando otros no entienden tus decisiones. Ese es uno de los momentos más difíciles. Cuando empiezas a cambiar tus prioridades, algunas personas alrededor de ti pueden reaccionar de formas inesperadas. Algunos pueden cuestionarte. Otros pueden burlarse. Otros pueden decir que te estás tomando las cosas demasiado en serio. Pero muchas veces esas reacciones no tienen que ver contigo. Tienen que ver con el contraste que tu cambio crea. Cuando alguien cercano empieza a elevar sus estándares,
obliga a otros a observar los suyos, y no todo el mundo está preparado para hacerlo. Por eso el camino hacia una vida diferente a veces puede sentirse solitario. No porque estés completamente solo, sino porque tus prioridades empiezan a ser diferentes a las de la mayoría. Mientras otros buscan comodidad inmediata, tú estás pensando en algo más grande, en algo que requiere paciencia, en algo que requiere consistencia, en algo que no siempre ofrece gratificación inmediata. Ese tipo de mentalidad no es común, pero es la mentalidad que construye resultados poco comunes. El sacrificio también cambia tu relación con el tiempo. Empiezas a verlo de forma diferente. Cada hora se vuelve valiosa. Cada día se convierte en una oportunidad de avanzar. Empiezas a preguntarte con más frecuencia: ¿esto realmente me acerca a lo que quiero construir? Si la respuesta es no, empiezas a eliminarlo poco a poco. No porque seas perfecto, sino porque entiendes el costo de seguir dispersando tu energía. Curiosamente, después de cierto tiempo, el sacrificio deja de sentirse como una pérdida. Empieza a sentirse como una elección consciente. Una elección alineada con la vida que quieres crear. Las distracciones pierden parte de su atractivo. Las comodidades excesivas dejan de parecer tan importantes, porque tu mente está enfocada en algo más grande, algo que vale más que la satisfacción momentánea. Las personas que logran cambios profundos en su vida no son necesariamente las más inteligentes, ni las más talentosas. Muchas veces son simplemente las que aceptaron hacer sacrificios durante más tiempo, las que decidieron pagar el precio completo, las que entendieron que cada renuncia momentánea era una inversión en algo más grande. La pregunta importante es simple: ¿qué estás dispuesto a sacrificar por la vida que dices querer? Porque esa respuesta, más que cualquier otra cosa, determinará hasta dónde podrás llegar. Capítulo 14. El momento de despertar. Hay un momento en la vida de muchas personas que llega tarde, demasiado tarde. Un momento donde de repente todo se vuelve claro. Un momento donde miras hacia atrás y entiendes algo que antes ignorabas. El tiempo pasó. Pasó mientras estabas ocupado con distracciones. Pasó mientras decías que empezarías mañana. Pasó mientras pensabas que todavía había mucho margen. Ese momento se llama despertar. Y cuando ocurre, puede ser incómodo, porque obliga a enfrentar una realidad que muchas veces evitaste durante años. La realidad de que tu vida no cambiará sola, de que los años no traen progreso automático, de que el potencial no significa nada si nunca se utiliza. Muchas personas viven durante mucho tiempo en una especie de piloto automático. Siguen rutinas, repiten hábitos, pasan días similares unos a otros, sin detenerse realmente a preguntarse si están construyendo la vida que quieren. La rutina se vuelve cómoda, predecible, familiar. Pero dentro de esa comodidad puede esconderse algo peligroso: estancamiento. Porque cuando no cuestionas tu dirección, es fácil seguir caminando hacia un destino que nunca elegiste conscientemente. Ese es el riesgo del piloto automático. Te permite avanzar sin pensar demasiado, pero también puede llevarte muy lejos de la vida que imaginabas. El despertar ocurre cuando algo rompe ese patrón. A veces es una conversación, a veces es una experiencia fuerte, a veces es simplemente un momento de reflexión honesta. De repente te das cuenta de algo. Los años pasan más rápido de lo que imaginabas. Las oportunidades no duran para siempre. El tiempo disponible no es infinito. Ese tipo de claridad puede ser impactante, porque te obliga a hacer preguntas difíciles. ¿Estoy usando bien mi tiempo? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy construyendo algo que realmente me importa? ¿O simplemente estoy reaccionando a lo que ocurre a mi alrededor? Esas preguntas pueden incomodar, porque la respuesta honesta no siempre es positiva. Tal vez descubres que has estado evitando ciertos desafíos. Tal vez descubres que tus hábitos no están alineados con tus objetivos. Tal vez descubres que llevas años posponiendo algo importante. Pero el despertar no es algo negativo. Es una oportunidad.
una oportunidad de recuperar la conciencia sobre tu propia vida. Porque mientras estás dormido en piloto automático, las decisiones se toman casi sin pensar. Sigues la corriente. Sigues la rutina. Sigues lo que otros esperan. Pero cuando despiertas, algo cambia. Empiezas a observar tu vida con más claridad. Empiezas a ver patrones. Empiezas a notar dónde estás desperdiciando tiempo. Empiezas a notar dónde estás evitando crecer. Esa conciencia es el primer paso hacia el cambio real. Porque no puedes cambiar algo que no reconoces. Pero cuando lo reconoces, empiezas a tener opciones. Opciones para ajustar tu dirección. Opciones para cambiar hábitos. Opciones para tomar decisiones más alineadas con lo que realmente quieres. El despertar también cambia tu relación con la urgencia. Dejas de tratar el tiempo como algo infinito. Empiezas a verlo como un recurso limitado. Cada día se vuelve más valioso. Cada semana cuenta. Cada año importa. Esa urgencia no significa ansiedad constante. Significa intención. Significa vivir con más conciencia, con más enfoque, con más claridad sobre lo que realmente importa. Las personas que despiertan a tiempo suelen hacer algo importante. Empiezan a simplificar su vida. Eliminan distracciones innecesarias. Reducen compromisos que no aportan valor. Crean espacio para lo que realmente importa. Para el crecimiento. Para el aprendizaje. Para la construcción de algo significativo. Ese proceso no ocurre en un solo día. Pero empieza con una decisión. La decisión de dejar de vivir en piloto automático. La decisión de prestar atención a tu propia vida. La decisión de actuar con intención. El despertar no cambia todo instantáneamente, pero cambia la forma en que ves cada decisión. Y cuando cambias la forma en que decides, eventualmente cambias la dirección completa de tu vida. Capítulo 15. La decisión que lo cambia todo. Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, hay una verdad final que no se puede evitar. Tu vida se reduce a decisiones, no a deseos, no a intenciones, no a promesas, a decisiones. Porque muchas personas desean cambiar, desean mejorar, desean construir algo más grande. Pero el deseo por sí solo no cambia nada. Las intenciones tampoco. Las promesas que te haces a ti mismo tampoco. Lo único que realmente cambia la dirección de tu vida son las decisiones que tomas cuando llega el momento de actuar. Y hay una decisión que es más importante que todas las demás. La decisión de dejar de vivir de forma inconsciente. La decisión de dejar de posponer tu propio potencial. La decisión de tomar responsabilidad real por tu vida. No mañana. No el próximo año. Ahora. Porque hay algo que la mayoría de las personas subestima profundamente. La velocidad con la que pasa el tiempo. Los años parecen largos cuando estás dentro de ellos. Pero cuando miras atrás, parecen haber pasado en un instante. Y muchas personas descubren eso demasiado tarde. Descubren que los años donde podían haber construido algo importante se llenaron de distracciones. Se llenaron de excusas. Se llenaron de planes que nunca comenzaron. Pero el pasado ya no se puede cambiar. No importa cuánto lo analices. No importa cuánto lo lamentes. Lo único que realmente existe es el momento actual. El momento donde decides qué tipo de vida vas a construir a partir de ahora. Y esa decisión no ocurre una sola vez. Ocurre todos los días. Cada vez que eliges disciplina en lugar de comodidad. Cada vez que eliges actuar en lugar de esperar. Cada vez que eliges aprender en lugar de distraerte. Cada una de esas decisiones pequeñas construye algo mucho más grande con el tiempo. Construye identidad. Empiezas a verte como alguien que avanza, como alguien que actúa, como alguien que no se esconde detrás de excusas. Y esa identidad cambia tu comportamiento. Porque cuando te ves como alguien disciplinado, actuar con disciplina se vuelve más natural. Cuando te ves como alguien que construye, empiezas a buscar oportunidades para construir. Esa transformación no ocurre de forma dramática en un solo día. Ocurre lentamente, pero de forma constante.
Y con el paso del tiempo, los resultados empiezan a aparecer. Pequeños al principio, casi invisibles, pero reales. Luego esos resultados empiezan a acumularse. Las habilidades mejoran, la confianza aumenta, las oportunidades empiezan a aparecer. Y de repente la vida que antes parecía lejana empieza a sentirse posible. Pero todo eso comienza con una decisión inicial, la decisión de dejar de esperar. Dejar de esperar motivación, dejar de esperar el momento perfecto, dejar de esperar que alguien te empuje. Porque la verdad sigue siendo la misma desde el principio. Nadie vendrá a salvarte. Pero eso no es una mala noticia. Es una invitación. Una invitación a tomar el control de tu propia vida, a dejar de vivir como espectador, a convertirte en el autor de tu propia historia. La mayoría de las personas nunca toman esa decisión completamente. Siguen viviendo en una zona intermedia, ni completamente comprometidos con su crecimiento, ni completamente rendidos, solo avanzando lentamente en piloto automático. Pero tú tienes una opción diferente. Puedes decidir hoy que tu vida no será definida por excusas, ni por miedo, ni por comodidad. Puedes decidir que cada día será una oportunidad para construir algo mejor, algo más fuerte, algo más alineado con lo que realmente quieres ser. No necesitas cambiar todo en un solo día, pero sí necesitas empezar. Con una acción, con un hábito, con una decisión que marque el comienzo de una dirección diferente. Porque al final, las vidas extraordinarias no aparecen por accidente. Se construyen, decisión tras decisión, día tras día, año tras año. Y todo comienza en el momento en que alguien decide algo muy simple, que su vida ya no será algo que simplemente ocurre, será algo que empieza a crear conscientemente. Ese momento puede ser ahora,